Bien, buenos días. Gracias por su presencia en esta mañana, aquí en la sede de la Conferencia Episcopal Española, hoy con un motivo muy concreto, muy cercano, que es la presentación del Congreso Pueblo de Dios en Salida, Congreso de Laicos, organizado por la Conferencia Episcopal Española, que va a tener lugar el próximo fin de semana en la Casa de la Casa de Campo, en el Palacio de Cristal de la Casa de Campo. Para hablar de este congreso están con nosotros el secretario general de la Conferencia Episcopal, don Luis Argüello, y también Isaac Martín, que es uno de los responsables, digamos, director ejecutivo de la organización de este congreso, junto con un equipo grandísimo de personas que han colaborado en todos los órdenes, desde la logística hasta la organización de los contenidos. Es una rueda de prensa específica sobre este tema del Congreso de Laicos, es de lo que vamos a hablar, y seguramente habrá otros temas que pueden ser de interés, pero que tienen su marco de referencia o su lugar donde se pueden preguntar. Pero hoy específicamente hablaremos de esto. Para explicarnos de dónde viene este congreso, cuál es su objetivo, de dónde sale, tiene la palabra don Luis Argüello. Buenos días, amigos. Me alegra que podamos encontrarnos de nuevo en esta mañana, ¿no? El congreso surge podríamos decir, de la concreción de un proyecto que la Conferencia Episcopal en sus planes cuatrienales pues había establecido hace ya, como digo, 4 años, ¿no? Estableciendo que al final de este recorrido de los 4 años, que iba a suponer también el final del tiempo en el que los órganos de la Conferencia Episcopal realizan, digamos, su servicio, hasta ahora de 3 años, a partir de ahora de 4 años, pues se había planteado el realizar un congreso de evangelización al final de este periodo, que es en el año 2020. Avanzando en la reflexión sobre cómo podría ser el congreso de evangelización, pues vimos la necesidad de que este congreso fuera una llamada al pueblo de Dios a acoger la propuesta del Papa Francisco en Evangelii Gaudium de ser un pueblo de Dios en salida. Y este pueblo de Dios en salida está constituido fundamentalmente por lo que en la Iglesia llamamos la vocación laical. Los laicos son la Iglesia en el mundo, los laicos, pueblo de Dios en salida, por supuesto, acompañados por los pastores que hacen presente al mismo Cristo en su palabra, en la Eucaristía, en el acompañamiento y con gotas de presencia de la vida de especial consagración que nos hacen también caer en la cuenta de cuál es el horizonte de plenitud, la meta en esta peregrinación que el pueblo de Dios en salida realiza. Precisamente como Evangelii Gaudium del Papa Francisco es una referencia fundamental en los trabajos de preparación del Congreso, pues este Congreso se plantea impulsar la conversión pastoral y misionera del laicado en el pueblo de Dios como signo e instrumento del anuncio del Evangelio de la esperanza y de la alegría. Entonces, desde ahí podríamos decir que lo que este Congreso está queriendo ser en la Iglesia española, pues ya tiene unos cuantos meses de recorrido, ¿no? Desde la propia convocatoria del mismo se ofrecieron unos cuestionarios que han dado pie a que prácticamente todas las diócesis de España y un número grande de movimientos, asociaciones y comunidades hayan estado realizando el llamado trabajo precongresual. Han sido pues casi 2.500 grupos, 37.000 personas, la práctica totalidad de las diócesis de España, las realidades asociadas de los laicos, los que han contribuido no solamente con su trabajo para ofrecer unas respuestas, sino ya en las mismas diócesis para ser un fermento de movilización del apostolado seglar, del laicado en nuestras respectivas diócesis. Con todo ese trabajo se ha elaborado un documento, un instrumentum laboris, para culminar la preparación de este Congreso de Laicos y para guiar de alguna manera el trabajo del Congreso, que comenzará el día 14, un día importante
para las tiendas y los anuncios de televisión y la vivencia de la vida ordinaria es el Día de los Enamorados. Para la Iglesia, el día 14 es la fiesta de los santos Cirilo y Metodio, que son patronos de Europa y que responden en un momento dado de la historia. Nosotros somos un pueblo que realiza una peregrinación siguiendo un itinerario que tiene una historia de siglos y que mira al futuro con esperanza, pero los santos Cirilo y Metodio son un ejemplo de precisamente salir a evangelizar a los pueblos eslavos, y tienen que hacer un esfuerzo tal que tienen incluso que, para inculturarse, para introducirse en la cultura de los pueblos eslavos, realizar un trabajo cultural de primera magnitud como es el alfabeto cirílico. Por eso se llama así el alfabeto que utilizan los pueblos eslavos, debido a San Cirilo, que celebramos el día 14. ¿Seremos nosotros capaces de encontrar instrumentos culturales del tamaño de lo que supone un alfabeto? Decimos alfabeto y decimos griego, decimos abecedario y decimos latín, castellano. El alfabeto cirílico, en definitiva, ¿qué plataformas, qué instrumentos poder encontrar para responder a tres cuestiones que aparecen en el Instrumentum Laboris y que han de ser en este congreso y sobre todo en el postcongreso una clave de nuestro trabajo? Así, en la cuarta parte del Instrumentum Laboris, en el elegir, dice, 3 preguntas nos ayudan a organizar la reflexión. ¿Qué actitudes convertir? ¿Qué procesos activar? ¿Qué proyectos proponer? En 4 itinerarios que, vividos en este congreso, incluso en la logística misma de organización del congreso, supone un desafío el organizar el trabajo en estos 4 itinerarios. Primer anuncio, acompañamiento, procesos formativos y presencia en la vida pública. En cada uno de estos 4 itinerarios que marcarán la senda del postcongreso, qué actitudes convertir, qué procesos activar, qué proyectos proponer. Me alegra poder ceder ahora la palabra a Isaac Martín, laico de la diócesis de Toledo, que ha encabezado, coordinado el trabajo de un numeroso grupo de personas representativas de las diversas realidades laicales de la Iglesia en España, que elaboraron el cuestionario, que impulsaron la realización de los trabajos en las diócesis, que acogieron todas las aportaciones y las organizaron en un Instrumentum Laboris, y que viven el desafío de poder acoger a partir del día 14 en el Palacio de Cristal a 2000 personas y organizar un trabajo para que no sea simplemente un congreso de venir a escuchar, sino en el que los 2000 participantes puedan tener voz, puedan ofrecer sus propuestas, sus sugerencias, y la Iglesia española pueda vivir en el postcongreso un impulso para su salida al mundo a evangelizar, para vivir lo que se dice también en la portada misma del Instrumentum Laboris, vivir el sueño misionero de llegar a todas las personas. Muchas gracias, don Luis. Buenos días a todos y también a los agradecimientos por su presencia hoy aquí. Efectivamente, como don Luis ha explicado, este congreso tiene una doble particularidad. Por un lado, no es un evento aislado que se va a desarrollar durante 3 días en Madrid, durante este fin de semana, sino que forma parte de todo un proceso que comenzó en el pasado mes de abril de 2018, con esa encomienda por parte de la Conferencia Episcopal Española a la Comisión Episcopal de Apostolado Seglar de organizar un congreso dedicado específicamente a reflexionar sobre la vocación y la misión de los fieles laicos. Este proceso lo hemos articulado en 3 etapas. La primera ya se ha desarrollado, la etapa precongresual, en la que el énfasis se puso en las diócesis y en las asociaciones y movimientos a nivel nacional, y que es el que ha permitido precisamente esta amplia participación. Estamos hablando, como muy bien señalaba don Luis, de 2.485 grupos integrados por más de 37.000 personas que han trabajado ese documento cuestionario y han sido la base de la determinación de los contenidos de todo el proceso. Esa fase precongresual también tuvo un momento culminante en las distintas diócesis con la organización de un encuentro diocesano de laicos, de tal manera que con ello conseguíamos hacer llevar el proceso a la concreta realidad diocesana.
Y todo ello con una metodología claramente sinodal, con una implicación encabezada por nuestros pastores de sacerdotes, de religiosos y de seglares. En segundo lugar, también es un congreso particular, sobre todo porque no es un congreso al uso, no está configurado por una serie de ponencias encomendadas a unas personas concretas, especialistas en la materia. Quienes vamos a participar en el mismo, más de 2.000 personas, no vamos allí simplemente a escuchar, sino que vamos a trabajar. En este sentido, me gustaría insistir en el programa del mismo. El programa está formado por 3 grandes tipos de actividades, todas ellas conectadas entre sí. Tras la inauguración, comenzaremos con una ponencia inicial que ha sido elaborada por un grupo de trabajo integrado por distintas personas, como decía, sobre la base de las aportaciones que hemos recibido de diócesis, asociaciones y movimientos como consecuencia de los trabajos del documento cuestionario. En esta ponencia se va a hacer un recorrido histórico de cómo ha evolucionado el laicado en España y también la propia sociedad española, para situarnos en el momento actual y a partir de ahí enmarcar la jornada del sábado, que va a ser el eje central del Congreso, sin duda ninguna, y el domingo la segunda ponencia, la que hemos llamado ponencia final, sobre la base de las aportaciones del sábado, de alguna manera nos pondrá el horizonte cercano, es decir, los retos y desafíos que tenemos que afrontar como Iglesia desde la perspectiva de la vocación y misión de los fieles laicos en el futuro inmediato. Estas 2 ponencias van a ser comunicadas respectivamente por don José Luis Restán, que es director editorial de COPE, y don Antoni Badel, en diálogo con Ana Medina, obispo auxiliar de Barcelona y periodista de 13TV. Junto con las ponencias, como digo, el énfasis desde el equipo de contenidos lo hemos puesto en la mañana del sábado. Va a ser una mañana y una tarde en la jornada del sábado, va a ser una mañana y una tarde muy vivencial, con la presentación de lo que hemos llamado experiencias sobre la base de esos 4 itinerarios que señalaba don Luis. Primer anuncio, acompañamiento, procesos formativos y presencia en la vida pública. De alguna manera, con estos 4 itinerarios hemos querido simbolizar el recorrido natural de nuestra vida de fe. Conocemos a Jesucristo porque alguien ha realizado un primer anuncio, somos acompañados por nuestros hermanos mayores y eso nos hace vincularnos más fuertemente a la Iglesia, adquirimos una formación integral, permanente, que nos lleva a dar motivos de nuestra esperanza y todo ello nos conduce con naturalidad a hacernos presentes en la vida pública para estar junto con las personas en sus anhelos y necesidades. Pero de alguna manera también estos 4 itinerarios ponen el énfasis en los 4 aspectos fundamentales en los que se debe centrar nuestra vocación como fieles laicos. Esta es la parte esencial de nuestra misión. Pues bien, estos 4 itinerarios comenzarán con una ponencia que va a permitir enmarcar sus contenidos fundamentales y a ello le seguirá la presentación de experiencias acompañadas de testimonios que nos van a permitir conocer mejor esas experiencias que se están llevando ya a cabo en diócesis, en movimientos y asociaciones en nuestra Iglesia española. De alguna manera, las 10 líneas temáticas que conforman cada uno de estos itinerarios son necesidades que hemos detectado sobre la base de las respuestas al documento cuestionario y a las que debemos de dar respuesta como Iglesia. Y precisamente por ello hicimos un llamamiento a las diócesis, a las asociaciones, a los movimientos, para que de alguna manera nos presentaran qué respuestas se están dando en estas concretas realidades eclesiales en nuestro país. Pues bien, estamos hablando de más de 200 personas que van a presentar más de 100 experiencias, lo cual pone manifiesto que tenemos una Iglesia viva, que tenemos a fieles laicos que están dando su vida en las distintas realidades, no solo a nivel eclesial, sino sobre todo en medio del mundo. Como continuación de las experiencias y los testimonios, y esto también es una parte clave, desarrollaremos lo que hemos llamado grupos de reflexión. En grupos pequeños de 25 personas vamos a trabajar esas 3 preguntas que anunciaba antes don Luis. ¿Qué actitudes hemos de convertir, qué procesos hemos de activar y qué proyectos podemos proponer? Esas aportaciones van a ser remitidas a la Comisión de Contenidos, sintetizadas y conformarán una parte importante de la ponencia final. Por eso también me gustaría insistir en la particularidad del Congreso. La ponencia final en parte no está escrita, la vamos a escribir los congresistas como fruto de nuestro trabajo. Por terminar el programa y dar una serie de datos estadísticos, me gustaría insistir en que se va a poder seguir el Congreso
a través de redes sociales y por streaming, tanto las ponencias, la jornada del viernes como la del domingo. En la página web del Congreso estarán las ponencias de la jornada del sábado inmediatamente colgadas, y también en la existencia de dos signos que hemos querido poner de manifiesto para de alguna manera ayudar al trabajo de los congresistas. En primer lugar, un signo interno. Existirá en la sede del Congreso, en el espacio donde se va a celebrar el Congreso, una capilla de oración. Hemos pedido colaboración a no congresistas para que de alguna manera apoyen con la oración los trabajos que se van a desarrollar por parte de estos, y junto con ello un signo externo. Veíamos importante también como comunidad, como pueblo de Dios, tener un signo que de alguna manera simbolizara estos 4 itinerarios, y en este sentido hemos elegido un proyecto de ayuda a la Iglesia necesitada que tiene por objeto fortalecer la fe y la dignidad de las mujeres en la diócesis de Kumbanokan en India, y lo veíamos como algo importante. Los donativos de las Eucaristías, hemos hecho también un llamamiento para hacer aportaciones, van a ir íntegramente destinados a este proyecto de promoción de la dignidad y de la fe de las mujeres en esta concreta diócesis india con muchas necesidades. Y por último, en cuanto a los datos estadísticos, en el Congreso vamos a participar un total de 2.200 personas. Como congresistas seremos 1.867, 973 mujeres y 894 hombres, procedentes de las distintas diócesis españolas, de asociaciones de movimientos, de los cuales 1.521 somos laicos. 101 laicos consagrados, 83 religiosos, 150 sacerdotes y 12 diáconos. La edad media de los congresistas está en los 52 años, aunque existe una amplia representación de los jóvenes. Como decía, la mayor parte de los congresistas proceden de las 70 diócesis españolas, estamos hablando de 1.261, 349 personas proceden de 91 asociaciones y movimientos de ámbito nacional, 38 congregaciones religiosas estarán presentes a través de 219 personas, y por último 38 personas estarán en representación de 12 institutos seculares. Me gustaría destacar, porque este dato yo creo que es importante y evidencia también el apoyo y el aliento que todo este proceso ha recibido por parte de nuestros pastores, el hecho de que está confirmada la presencia de 70 obispos. Yo creo que este dato es muy significativo. Junto con ello, 200 personas van a participar como parte del programa presentando experiencias y testimonios. La organización del Congreso ha corrido a cargo de 2 comisiones, la Comisión de Organización y Logística, integrada por 12 personas, a las cuales van a asistir 120 voluntarios durante el Congreso, y la Comisión de Contenidos, formada por 18 personas. El coro, que va a estar integrado por artistas católicos, muchos de ellos les conocen ustedes perfectamente, estará formado por 35 personas. Y por último, para concluir, yo creo que conviene insistir en una idea fundamental, y es que desde la organización del Congreso vemos a los congresistas como enviados, como puente entre sus realidades eclesiales respectivas y lo que vamos a vivir en el Congreso durante estos días, por una sencilla razón, y es que el Congreso no es una meta en el camino, sino que hay una tercera fase muy importante, que realmente es el inicio, es el objetivo fundamental de lo que queremos construir, que es el post-Congreso. Un postcongreso que está por escribir, que va a depender, en cuanto a la concreción de sus contenidos, de las aportaciones que realicemos los congresistas en la jornada del sábado, que va a quedar enmarcado en esa ponencia final del domingo. Estamos convencidos de que la vocación laical no es una vocación residual, sino que los fieles laicos, de la mano de nuestros pastores, junto con nuestros sacerdotes, nuestros hermanos religiosos, estamos llamados a ejercer nuestra corresponsabilidad tanto dentro de la Iglesia, y sobre todo estamos llamados a ejercer nuestra misión, a llevar a cabo nuestra misión en medio del mundo. Muchísimas gracias por su atención. Muy bien, ahí al final de la nota de prensa tienen también cómo seguir el Congreso a través de la página web del Congreso, cuál es la página, el feed que está habilitado para recibir las notificaciones. Como ha dicho Isaac, habrá retransmisión en streaming y se pondrán todas las participaciones, digamos, formales, se pondrán también a disposición en la página web, en el canal de YouTube del Congreso. Y los medios de comunicación que queráis asistir, hay una pequeña sala de prensa allí habilitada, y os podéis acreditar en la dirección prensa@pueblo de Dios en salida, o sea que pueblodeDiosensalida.com, la página web del Congreso, en la dirección de prensa. Abrimos el turno de preguntas para todas las cuestiones que tengan que ver con este Congreso y que puedan ayudar a conocerlo mejor, comprenderlo mejor. Hay un micrófono preparado, creo, sí, y si alguien tiene alguna pregunta.
Buenos días, José Lorenzo de la revista Vida Nueva. En primer lugar, me gustaría saber, han dicho que participan prácticamente todas las diócesis. Me gustaría saber cuántas no participan y la razón por la que no participan, si no hay laicos o hay alguna otra cuestión, ¿no? Y en segundo lugar, me gustaría si me pudieran hacer una pequeña valoración de cómo llega el laicado español a este congreso tan importante y qué esperan. ¿Cómo esperan que salga el laicado de estos 3 días intensos de trabajo? Gracias. Muy bien, pues está confirmada la presencia de 69 diócesis de las 70 y la diócesis que no puede estar presente es por una razón muy concreta y es que están en un proceso sinodal, es una diócesis muy pequeña y han decidido en un ejercicio de discernimiento pues dar prioridad a ese proceso interno diocesano y por tanto no participar. En cuanto a cómo llega el laicado a este congreso, ciertamente, y esto ha quedado muy bien evidenciado en el instrumento de trabajo, hemos detectado sobre la base de las propuestas un laicado con luces y sombras, un laicado que está en mayor medida siendo consciente de la vocación y de la misión a la que está llamado, sin duda ninguna, que ha asumido un compromiso eclesial más fuerte, que al mismo tiempo también es más consciente de la necesidad de hacerse presente en la vida pública, pero al mismo tiempo también hemos visto que no deja de ser una mínima parte dentro de todo el pueblo de Dios la que siente esto y bueno, pues por tanto, en este sentido veíamos que hay mucho por hacer, ¿no? Y básicamente había 2 grandes prioridades. Una, la de la formación, entendida en sentido amplio, como formación integral y permanente, para dar razones de nuestra esperanza, y otra, la de hacernos más presentes aún en la vida pública, acompañando a los hombres y mujeres de hoy en día en sus anhelos y necesidades. En cuanto a qué se espera del post-congreso, yo creo que para mí y para todo el equipo organizador, el mensaje fundamental es que el futuro depende de nosotros, es decir, no hay nada preconfigurado, no hay nada escrito. Vamos a trabajar en los aspectos esenciales sobre la base de los 4 itinerarios, vamos a tener una ponencia final que también ha sido escrita colectivamente sobre la base de esas aportaciones y a partir de ahí iremos viendo. La propuesta, el seguir dando continuidad a este proceso iniciado, profundizando en todos y cada uno de los itinerarios, en esas líneas temáticas que los conforman, con encuentros anuales en los próximos años. Por supuesto, desde el momento en que entendemos que los congresistas son enviados por sus diócesis, esto es algo en lo que se ha insistido mucho. También la idea es proyectar lo vivido en estos 3 días en las distintas realidades diocesanas de procedencia y también en los movimientos y asociaciones a nivel nacional. Pero yo creo que el mensaje es este, ¿no? Que el futuro no está escrito, depende de nosotros y hay un firme propósito y yo creo que esta va a ser la clave del Congreso, ¿no? El transmitir esa ilusión, esa esperanza, esa certeza de que los fieles laicos estamos llamados a algo grande, no solo dentro de la Iglesia, sino en medio del mundo, que tenemos mucho que aportar, que la Iglesia tiene propuestas concretas ante las necesidades de las personas hoy en día y por tanto que hemos de estar ahí, ¿no? Tenemos aquí, después ahí. Buenos días, Laura Ramírez de Europa Press. Quería preguntar, ¿se puede contabilizar el número de laicos que hay en España? ¿Y qué proyectos están llevados a cabo dentro de la Iglesia solo por laicos? ¿Y qué diócesis sería, porque creo que no ha citado, cuál es la que no participa? Gracias. Muy bien, la diócesis, si me equivoco que se me corrija, es Solsona, porque está en este proceso y por tanto es una causa dialogada con su obispo y digamos no hay nada extraño en esa ausencia, sino que es algo absolutamente lógico y normal. En cuanto al número de laicos en España, teniendo en cuenta que laicos somos todos los bautizados, pues sería de tanto como decir los bautizados que no son sacerdotes ni religiosos, ¿no? Entonces yo el dato estadístico no lo tengo, sí que hay un dato y es que hay en torno a 400.000 laicos asociados que pertenecen, asociados censados, ¿no? Que pertenecen a movimientos y asociaciones activos con vida pastoral. En cuanto a las distintas iniciativas que estamos llevando a cabo los laicos en España, pues serían incontables. En el Congreso se van a presentar más de 100, todas ellas protagonizadas por laicos, todas ellas van a ser presentadas por laicos, en algunos casos acompañados de sacerdotes, evidentemente, muchas de carácter diocesano, otras muchas de movimientos y asociaciones, pero insisto, protagonizadas por laicos, porque esto es algo que realmente habíamos visto claro desde el principio. Es un Congreso de laicos que ha de ser protagonizado por los laicos y, por tanto, hemos de ser los laicos quienes presentamos estos proyectos. Claro, por eso es tan importante la promoción de esta vocación, para tomar conciencia, si vale la expresión que es un poco coloquial,
Yo diría que nosotros quisiéramos impulsar en que cada uno de los bautizados quisiera, entre comillas, meterse a laico, como a veces decimos meterse cura o meterse monja, ¿no? Pues asumir esta conciencia que el bautismo, la confirmación y la participación de la Eucaristía significa. Para lo cual seguramente en esta hora sea muy importante la vinculación asociada a la vivencia comunitaria, porque lo que los laicos realizan hoy en la Iglesia, pensemos en los miles de catequistas, miles de miembros de las cáritas parroquiales, de personas que están en la pastoral de la salud, de personas que son en sus familias, en su trabajo, en la sanidad, en la enseñanza, en la empresa de cualquier tipo, de una manera sencilla, siendo testimonio del amor, de la esperanza y de la alegría del Señor. Eso está ahí como una de red capilar extendido por toda la sociedad española. Pero es cierto que hace falta una toma de conciencia de esta singular vocación de presencia en el mundo. Lo que, por ejemplo, la doctrina social de la Iglesia viene llamando, ya desde Pío XII hasta el último Papa, el vivir la caridad política, la caridad social, la caridad en los ambientes e instituciones en donde se desarrolla la vida de los llamados fieles laicos. Buenos días, José María Navalpotro de Mundo Cristiano. Yo tenía dos cuestiones, una cuestión concreta, que es la ponencia final, por lo que he entendido no está escrita, sino que imagino que habrá unas líneas que se modificarán conforme a la jornada del sábado. Quería saber en concreto quién la va a redactar, porque al final es una o dos personas o las que sean las que lo redactan. Y luego también quería una valoración del precongreso, es decir, de toda la fase preparatoria, si consideran que ha tomado parte, bueno, la gente prevista, es decir, se ha desarrollado conforme a sus previsiones, o ha habido más gente, ha habido menos, y si pueden valorar cómo ha llegado a la gran cantidad de los fieles católicos, si este congreso ha calado o si tienen información. En cuanto a la ponencia final, una parte está escrita. En lo que no está escrita es la parte conclusiva, la parte final. Esa parte que está escrita, de alguna manera, no, directamente trae su causa de las inquietudes transmitidas en las aportaciones al documento de trabajo que se ha estado trabajando en las diócesis, asociaciones y movimientos. Esa parte ya está escrita. Pero la parte que está por escribir es las de las propuestas. Esto se va a articular sobre la base de los 4 itinerarios. En cada itinerario, teniendo en cuenta el contexto de las respectivas líneas temáticas, se va a responder a estas 3 preguntas que hemos mencionado: qué actitudes convertir, qué procesos activar, qué proyectos proponer. La misión de los moderadores y secretarios de cada uno de los grupos de trabajo, estamos hablando de 80 grupos de trabajo en la mañana, 80 grupos de trabajo en la tarde, va a consistir en plantear de manera sintetizada esas propuestas, y las mismas van a ser recibidas por miembros del equipo de contenidos. Hay 2 personas responsables de ello, pero va a ser una labor de conjunto. Esas 2 personas responsables son Coldo Gutiérrez, que es un religioso salesiano, y yo. Seremos de alguna manera quienes vamos a recibir esas propuestas, sintetizarlas, y junto con el resto de miembros del equipo de redacción de la ponencia final y los responsables de cada uno de los itinerarios, porque hay una persona responsabilizada, pues recogeremos las propuestas, las sintetizaremos, no dormiremos, evidentemente, y las plasmaremos en la ponencia final. En cuanto a la valoración del precongreso, yo creo que ha superado todas las expectativas. Hay que tener en cuenta una realidad, y es que la decisión de llevar a cabo este congreso se adopta en abril de 2018, se nos presenta en el mes de junio en una jornada extraordinaria a los delegados de apostolado seglar y a los presidentes de movimientos y asociaciones, y estamos hablando de poco más de año y medio de trabajo. No había nada hecho, simplemente habían marcadas 2 cosas. La fecha tenía que ser febrero de 2020 y el tema, un congreso sobre el laicado. A partir de ahí todo lo hemos construido entre todos, ¿no? Y precisamente yo creo que, teniendo en cuenta que el plazo era escaso, teniendo en cuenta que había que involucrar a todas las diócesis españolas y a los movimientos y asociaciones, pues creo que hemos superado las expectativas. Ese dato de 37.000 personas, de casi 3.000 grupos de trabajo,
que haya llegado propuestas de las diócesis, de los movimientos, de las asociaciones, yo creo que hace que sea auténticamente realista el afirmar que ha sido todo un éxito. Pero más allá de estos datos estadísticos, basta con estar en contacto con las distintas realidades eclesiales. El gran fruto del Congreso ha sido la ilusión y la esperanza que ha generado, ¿eh? Y esto, quienes estamos en la organización, lo estamos percibiendo cada día, ¿no? Y al mismo tiempo, esta idea de la sinodalidad, en que de todas estas comisiones hayamos formado parte conjuntamente obispos, sacerdotes, religiosos y seglares, trabajando mano a mano en un ejercicio conjunto de discernimiento, a todos nos ha hecho ver no solo que el Congreso merecía la pena, sino que todo el proceso está dando ya frutos y está llamado a dar muchos más. En varias diócesis que las delegaciones de apostolado seglar estaban un tanto adormecidas, quizás, ha servido, de hecho, el encuentro convocado aquí posteriormente de los equipos de las delegaciones de apostolado seglar, pues se vio un crecimiento desde el primer encuentro al que ha hecho referencia Isaac al segundo grande, ¿no? Mi experiencia en mi propia diócesis de Valladolid, que es una diócesis media, pues también va en la línea de lo que tú estás apuntando, ¿no? Además de la participación concreta de las personas que han estado en los equipos y que han contestado, ha habido otro círculo alrededor de él que se ha hecho presente en los encuentros diocesanos tenidos al hilo del propio Congreso, ¿no? Con lo cual hay este grupo concreto que están, digamos, con nombres y apellidos, hasta numerados las personas que has dicho que han participado, los grupos y demás, y luego hay por lo menos otro círculo. Con todo, desde la reflexión que yo hacía antes de este deseo de crecer en la experiencia de caminar juntos, de tener equipos, comunidades concretas donde compartir, vivir la fe y hacer una lectura creyente de la realidad, y la promoción de la identidad y la espiritualidad laical desde la caridad política, es evidente que el campo por realizar es muy amplio. O sea que en ese sentido el impulso a realizar es inmenso, ¿no? Pero afortunadamente podemos decir que contamos con esta realidad ya en marcha y esperamos poder impulsar a partir del 16 de febrero este mismo caminar conjunto. Sí. Buenos días, Minerva Oso de Radio Nacional. Quería hacer dos preguntas sobre el Congreso y no sé si se puede hacer una sobre otro asunto que no tiene nada que ver con el Congreso. Seguro que hacerse se puede hacer y luego ya veremos si se puede contestar. Bien, bueno, sobre el Congreso hablaban de esa media de edad, de creo 52 años. Quería preguntar si saben más o menos la media de edad de esos 400.000 laicos asociados de comunidades, porque creo que es importante que haya ese relevo generacional, ¿no? Para que, bueno, pues se amplíe esa comunidad o se mantenga. Y también teniendo en cuenta que bautizados no sé cuántos somos, muchos me imagino, porque sí, somos 46 millones de personas en España, 400.000 laicos asociados es una cifra pequeña. Entonces, un poco valorar esto. Y luego la pregunta fuera del Congreso sería sobre el anuncio de ayer del Gobierno de sacar a la comunidad benedictina del Valle de los Caídos, un poco la valoración de la Conferencia Episcopal. Efectivamente, la media de edad es de 52 años. En torno a un 10% de los participantes en el Congreso van a ser jóvenes de verdad, o sea, de 30 años para abajo. Una de las realidades que hemos detectado en este trabajo previo, en la fase precongresual, es que tenemos comunidades envejecidas. Esto resulta evidente, pero al mismo tiempo, como signo de esperanza, también había unanimidad a la hora de poner de manifiesto que, bueno, pues estamos asumiendo la necesidad de que los jóvenes tengan un mayor protagonismo. Seguramente el sínodo sobre los jóvenes que se ha celebrado recientemente ha contribuido a ello, ¿no? El dato de los 400.000 asociados, estamos hablando de personas que pertenecen formalmente a movimientos y asociaciones. Por ejemplo, no entran en ese dato las cofradías. Por ejemplo. Y la realidad de cofradías, las cofradías en España es la realidad de asociación laical más importante. Lo que ocurre es que están como vinculadas y en el organigrama general de la vida de la Iglesia, las cofradías, me refiero a las cofradías de Semana Santa, por ejemplo,
u otras llamadas cofradías de gloria en la vida de nuestras diócesis están más vinculadas a la devoción, al culto, a la religiosidad popular. Pero es verdad que ahí hay otro desafío, porque en el origen mismo de las cofradías en España, y yo creo que afortunadamente en muchas se mantiene, está un testimonio de fraternidad en la acción social. Es muy habitual y yo creo que afortunadamente creciente el número de cofradías que asumen proyectos sociales. Y en ese sentido quizás sea, por hacer un balance también autocrítico de este proceso, la capacidad de convocatoria a las cofradías lo mismo no ha sido muy grande, quizás porque os digo que están situados en la propia vida de la Iglesia como en otro ámbito, pero yo creo que es la realidad laical en este momento de carácter asociado, me insisto, con lo que supone asociarse, que es pagar una cuota, incluso en muchos casos hacerse un hábito, es decir, que implica incluso un cierto compromiso económico y una presencia pública, bueno, como es la de las cofradías, que es en el mundo de las procesiones y demás, ¿no? Pero es una realidad laical asociada que supera el 1.000.000 de personas. Cuando hemos hablado aquí de 400.000 personas, al hablar de este otro tipo de asociaciones, movimientos que se sitúan más en el ámbito de lo que genuinamente llamamos apostolado seglar, ¿no? Y a los cuales habría que añadir los miles y miles y miles de laicos de parroquia, que no están contabilizados, pero que son fieles laicos que están llevando a cabo un compromiso importante en su concreta realidad, pero no están asociados. O sea que realmente el número de cristianos laicos que están efectivamente llevando a cabo una labor activa en sus concretas comunidades es muchísimo mayor. En cuanto, simplemente por dar el dato, una de las líneas temáticas precisamente es la de primer anuncio en las cofradías. Va a ser una de las líneas temáticas que conforman el itinerario primer anuncio. En relación a la última pregunta que planteabas, quizá no es el momento ni el contenido, ¿no? Pero bueno, lo siento. Había una pregunta detrás. Rafael Miner de Palabra. Yo creo que el hecho de que existe una iglesia viva, pues como ha dicho Isaac, me parece una realidad. Enhorabuena por todo el trabajo de preparación del Congreso, tal, etcétera. Y después por toda esa dedicación a gente muy necesitada a través de Cáritas, de las parroquias, etcétera. Yo creo que la sensibilización en la Iglesia, en la mayoría de los católicos, hacia la gente más necesitada, más pobre, etcétera, pues está creciendo espectacularmente, gracias a Dios, ¿no? Mi pregunta iba un poco por la línea de que junto a esto parece que sí que hay un proceso de déficit, ¿no? De falta un poco de inculturización de la fe y también un poco de que desciende el número de católicos, digamos, desciende la práctica de los sacramentos. Cuando se ven estadísticas de matrimonio, ahora que tengo aquí a Fernando, etcétera, pues de matrimonio religioso, ¿no? Por la Iglesia, como se dice coloquialmente, y algunas otras estadísticas. Yo recuerdo una intervención de don Luis en la Gran Vía hace unos meses, una conferencia extraordinaria sobre este particular y otros temas. Entonces, simplemente la pregunta era el tema de los creyentes no practicantes, ¿no? Que creo que es un segmento muy importante y que creo que el Congreso seguro que va por esa vía, ¿no? También. Evidentemente este Congreso tiene un acento fundamentalmente misionero y evangelizador. Nosotros no podemos negar la realidad de la fuerte secularización que se produce en la sociedad española, ¿no? Y que se plasma desde el punto de vista de los datos o de las estadísticas en aspectos como lo que me han mencionado en la pregunta y que son reales, ¿no? Precisamente por eso se trata de impulsar, porque la referencia nuestra, les decía, es Evangelii Gaudium. Entonces, en Evangelii Gaudium se plantea como un triple objetivo, que es activar la vida misionera de los católicos que participan habitualmente en la vida de la Iglesia, podemos decir los católicos que participan habitualmente en la vida sacramental. En un segundo círculo,
lograr que esas otras grupo numeroso de personas en España que confesándose católicos, creyentes, pero sin embargo viven alejados de la vida comunitaria, del camino sinodal, del camino juntos que hacemos en la vida de la Iglesia. Ese sería un segundo objetivo, ¿no? Ese activar la conciencia de aquellos bautizados alejados de la vida de la Iglesia. Y luego, evidentemente, hay un tercer círculo de un número creciente de españoles no bautizados, de personas que viven en nuestro propio país, que han venido de otros lugares, de realidad, de secularización, incluso de propuesta explícita de no solamente de una vida sin Dios, ¿no?, sino de pensar que la religión o la vida de los creyentes, la vida en la Iglesia, que es incluso un signo de atraso cultural, de vivir como en otro tiempo, ¿no? Entonces, evidentemente, a ese otro tercer círculo, nosotros humildemente, pero también de manera decidida, queremos anunciarles que creer en Dios es bueno, que hace bien a la razón, a la libertad, que hace bien a la amistad civil, que hace bien a la fraternidad, que hace bien a la búsqueda de una cultura del encuentro en medio de tantos enfrentamientos, que hace bien en general. Pero somos conscientes, el Papa nos lo hacía caer en la cuenta en el Evangelii Gaudium y lo repite tantas veces, que la propia situación de la Iglesia en este desafío del cambio de época en los comienzos del siglo XXI es un desafío misionero de primera magnitud, pero que hemos de vivir el desafío misionero no con la nostalgia de apoyos ambientales o institucionales propios de otro tiempo, sino vivir el desafío misionero muy sostenidos en la gracia de Dios y en una compañía de hermanos, desde luego reivindicando el que un creyente tiene el mismo nivel de ciudadanía de cualquier otra persona, ¿no?, a la hora de lo que supone la presencia en la vida pública y desde ahí la relación con lo que la vida pública organizada significa, ¿no? Entonces, yo creo que nosotros tratamos de aprender, y este congreso seguro que nos ayuda, un ejercicio de humildad para saber quiénes somos, pero también un ejercicio de audacia y de entusiasmo para poder estar presentes en la plaza pública, Iglesia en el mundo, el sueño misionero de llegar a todas las personas y ser un signo real de la fraternidad. Porque llevamos 2 siglos viviendo de un grito: libertad, igualdad, fraternidad. Sabemos bien que sobre todo se ha cultivado libertad e igualdad, a veces como enfrentados de manera dialéctica, incluso en la vida política. Unos que subrayan la libertad, otros que subrayan la igualdad. Nosotros nos parece que este es el tiempo de aquellos hombres y mujeres que crean en la fraternidad, que este es el tiempo de aquellos hombres y mujeres que creen en la fraternidad no como un reclamo ideológico, sino porque tienen conciencia viva de que existe un Padre, que existe el Creador de todos, que además es Padre. Por eso la fraternidad, antes que nada, es un don. Y desde ahí queremos vivir la alegría de ese don, expresarla en una vida fraterna y, cómo no, salir a la plaza pública diciendo fraternidad y ciudadanía. Salir a la plaza pública y diciendo libertad e igualdad pueden superar su dialéctica de contrarios y buscar juntos el bien común desde lo que la fraternidad significa, que es un valor que lo asumen los no creyentes, pero que los creyentes aportamos el decir la fraternidad no es un invento, no es un constructo ideológico, sino que nace de un acontecimiento, del acontecimiento de haber conocido a Jesucristo, que nos ha desvelado que Dios es Padre. Esto es lo que nosotros quisiéramos ser capaces de vivir y de ofrecer.
Y en este sentido yo creo que conviene recordar que el lema del Congreso es pueblo de Dios en salida. Los laicos, como dice el Papa Francisco, somos la inmensa mayoría del pueblo de Dios, pero no somos pueblo para nosotros mismos, somos pueblo para los demás, ¿no? Se ha constatado durante la fase precongresual en las aportaciones de los grupos que somos una minoría, pero también se decía que estamos llamados a ser, en expresión de Benedicto XVI, minoría creativa, y yo creo que la lectura positiva de este contexto de la secularización es que somos más conscientes de lo que supone la fidelidad a la Iglesia, el seguimiento de Jesucristo, y es sencillamente, dado que la fe es luz, hacernos presentes en la realidad de las personas y aportar esa luz que supone la fe. Y yo creo que a ello ayuda el ser muy consciente de la inmensa cantidad de proyectos concretos que está desarrollando la Iglesia en España. Como Iglesia, mencionaba don Luis, las cáritas diocesanas, parroquiales, a nivel nacional, tantas y tantas realidades que se están llevando a cabo. Yo tengo en la cabeza en estos momentos proyectos concretos de la Diócesis de Toledo de acompañamiento, de asistencia en todo, en lo humano, en lo corporal, pero también en lo espiritual, a miles y miles de personas a las cuales la sociedad, como sociedad, les hemos dado la espalda, ¿no? Entonces yo creo que esto también, el ser conscientes de que como Iglesia estamos respondiendo, estamos siendo hospitales de campaña, que es lo que nos pide el Papa Francisco, nos anima en esta tarea. Muy bien, pues está invitada usted a hacer su pregunta. Sí, claro. ¿Traemos aquí el micro? No te había visto antes, perdona. Quería saber también si va a participar algún representante político, ya que no, los laicos también pueden estar en el ámbito de la política, pues si va a participar algún representante político en el Congreso. Y luego el tema de las cofradías, que me ha llamado la atención, ha dicho que no van a participar en el Congreso. ¿Y por qué? O sea, ¿por qué? Ahora lo explicas, sí. Sí que van a participar, miembros de cofradías van a participar. La autocrítica que yo he hecho es a la hora de haber implicado, convocado más a los que están en las cofradías en el precongreso, dado que es una realidad, pero incluso en uno de los itinerarios, que es el de primer anuncio, uno de los subtemas va a ser el de las cofradías como un cauce de primer anuncio. Respecto a la otra cuestión. Sí, una de las líneas temáticas del itinerario Presencia en la vida pública es precisamente el compromiso en el ámbito de la política, y ahí nos van a acompañar personas que están llevando a cabo experiencias de este tipo. Y por supuesto entre los congresistas hay católicos que están comprometidos, que tienen responsabilidades políticas en sus comunidades autónomas y a nivel de ayuntamientos, pero bueno, que no solo son políticos, sino que son católicos en política, miembros de sus comunidades y participan como congresistas en representación de su diócesis, asociación o movimiento. Y desde el punto de vista institucional se ha invitado, pues este congreso se realiza en Madrid, parecía lógico poder invitar a las autoridades madrileñas, y la relación habitual que nosotros tenemos con la administración pública, siempre hay una Dirección General de Asuntos Religiosos, que se les ha comunicado y se les ha invitado. Entonces sería un tipo de presencia institucional. Luego está la otra presencia de católicos que están en la vida pública y que van a participar si es que desde sus diócesis se les ha enviado, porque el número de personas que vienen enviados, es una representación de las diócesis, por eso hablamos de 1.800 y pico, que son de alguna representativos del resto. No, se les ha invitado, hemos dicho. Claro. Yo no lo sé. Estamos pendientes de confirmación, entiendo. Particularmente desde la Comisión de Contenidos, que es lo que yo puedo responder, no ha sido esta nuestra prioridad, evidentemente va a ser esa presencia institucional, pero sí que efectivamente a nivel de conferencia episcopal ha habido una invitación. Desconozco si ha habido respuesta a la misma, no lo sé. Sí, gracias. Ahora ya sí la última. Gracias por esta última oportunidad. Es una reflexión también. No he entendido bien cómo esa ponencia luego va a llegar a la ciudadanía laica y cómo lo van a hacer. Y luego, es verdad que la Iglesia está presente en muchos ámbitos de forma muy intensa, y en uno concreto que yo conozco muy directamente es el tema de refugiados y personas migrantes, en el que se está haciendo un trabajo maravilloso. Ese trabajo a veces no llega a la sociedad, no llega tampoco a las iglesias, y querría esa reflexión sobre ese trabajo que hace Cáritas a veces, que hacen iglesias de base con personas refugiadas, migrantes, y que luego eso no se traduce en que las iglesias estén más llenas.
Quizás ahí la clave está en que sabemos hacer muy bien la labor de hacernos presentes en las necesidades concretas de las personas y lo que no hacemos es una labor de marketing y de promoción de esa dignidad o de esa labor que se está llevando a cabo. Y luego en cuanto a que se traduzca en una presencia en las iglesias, obviamente en las iglesias están presentes las personas que creen, que se han encontrado con Jesucristo, y esto ya no depende solo de una labor de las personas que formamos parte de la iglesia, sino que es algo que lo supera, ¿no? Yo creo que esta perspectiva no la podemos perder. En cuanto al poscongreso, insisto en una idea. No hay determinado un plan específico, porque si fuera así, significaría que el poscongreso lo hemos diseñado dentro de un despacho. Y esto no se ha hecho así ni desde la fase precongresual, ni tampoco en la congresual, ni se va a hacer en la postcongresual. La idea es, la ponencia final recoge una serie de claves que tienen su origen en las aportaciones de los grupos que nos han llegado, en estos casi 3.000 grupos. En ellas se concretan prioridades específicas, que son a las que vamos a dar continuidad. ¿Cómo? Pues con celebraciones de encuentros con carácter periódico para profundizar ya con más detalle en cada uno de los itinerarios, con la idea de reuniones posteriores de los congresistas en su diócesis para concretar en diálogo con su obispo, con su pastor, cómo se va a proyectar esas prioridades que entre todos hemos concretado en el Congreso en la concreta realidad diocesana. Entonces, digamos, está pensada la forma, la sustancia nos corresponde a nosotros. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos por su presencia. Saben ustedes que dentro de unas semanas es la asamblea plenaria de elecciones, así que ahí tendremos oportunidad de encontrarnos al menos 2 veces, como suele ser habitual, seguramente será así. Y quizá tengamos un encuentro antes, pero ya los comunicaríamos con tiempo suficiente, una rueda de prensa anterior. Muchas gracias, buenos días.